Al hablar ante Naciones Unidas, el presidente argentino Javier Milei incurrió, desde mi punto de vista, en ideologismo y el negacionismo. El ideologismo siempre es negativo, en todos los tiempos. El negacionismo, a esta altura de la circunstancia, con el cambio climático manifestándose de manera tan evidente y teniendo consecuencias tan catastróficas, es casi una tara criminal. Casi una tara criminal. Hablamos del negacionismo del cambio climático, sin mencionarlo, sin plantearlo explícitamente, en la justificación de disociarse, de apartarse de la llamada Agenda del Futuro o Agenda 2045 o 2045, al disociarse de eso, el gobierno argentino lo que está negando es que exista el cambio climático. Las argumentaciones que dio tanto la canciller como luego el presidente, hablando ante el Foro de las Naciones Unidas, son justificaciones en todo aceptables si no existiese el cambio climático. Existiendo el cambio climático, son absolutamente inaceptables. Absolutamente inaceptables. El negacionismo del cambio climático, en las actuales circunstancias, a esta altura de los tiempos, frente a las amenazas que la especie humana está enfrentando y enfrentará aún más en el futuro próximo, constituyen una forma de terraplanismo. Hoy el negacionismo del cambio climático es una forma de terraplanismo, con una diferencia. Sostener a esta altura del mundo que la Tierra es plana es una suerte de estupidez, de delirio, de gran tontería, sin consecuencias trágicas. Pero sostener que el calentamiento global no existe o que el hombre no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento de la temperatura en los océanos, en los mares, en la atmósfera en la que se desarrolla la biosfera, de la cual es parte el ser humano, a esta altura sostener eso es un terraplanismo con consecuencias catastróficas, con consecuencias trágicas. El presidente argentino en las Naciones Unidas incursionó en esa forma de terraplanismo trágico que es el negacionismo. No lo hizo explícitamente, sino implícitamente, y mintiendo sobre lo que significa el Pacto del Futuro. Porque el Pacto del Futuro, aprobado en Naciones Unidas este fin de semana, no es un compendio de imposiciones que van a poner al país bajo control de una burocracia internacional que va a venir y va a dictar qué hay que hacer en este campo, en este otro y en este otro. No es eso. Presentarlo de ese modo es adulterar la realidad, es falsear la verdad. El Pacto del Futuro es un compromiso que debe asumir la especie humana para avanzar hacia metas climáticas, para avanzar hacia metas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y con poner frenos o incluso retrotraer, revertir el aumento de la temperatura sobre la biosfera. Eso es el Pacto del Futuro, y no lo que describe implícitamente el presidente como una suerte de compendio de imposiciones y un poder burocrático global que viene a controlar que se esté cumpliendo. No es así. En cuanto al ideologismo que presentó Milei, en esa suerte de argumentación de por qué Argentina no entra en el cambio, en la lucha contra el cambio climático,
en esa argumentación lo que desarrolló es un ideologismo que implica una fe ciega, una creencia ciega de que el Estado es sí y solo sí una tiranía, y que incluso cualquier forma de Estado, hasta esa que describió como una suerte de megaestado o supraestado global, tiránico y socialista, las Naciones Unidas, ¿no?, es una forma muy particular y muy ideologizada de plantear la realidad. La realidad es otra cosa. La realidad es que el negacionismo del cambio climático no solamente es terraplanismo, es también anticientífico. Es la negación de la ciencia, porque tanto lo que está a la vista, con inundaciones, incendios, huracanes, tornados, todo lo que existió siempre, pero amplificado y mucho más constante, mucho más repetido en el tiempo. Todo eso está a la vista, como las comprobaciones científicas. Negar todo eso es negar lo evidente. Del mismo modo, considerar al Estado sí y solo sí como una tiranía, bueno, a mí me parece que es la clave, es la evidencia del ideologismo. El ideologismo también plantea que no existe la codicia y la corrupción en las personas, en los individuos y en las empresas. La codicia y la corrupción, la codicia de poder y la corrupción solo se da en el ámbito del Estado, según el ideologismo que desarrolla el presidente Javier Milei. Y la verdad es que a la vista está que la codicia y la corrupción están en las personas y también en la empresa privada. Si están en la persona, pueden estar en el Estado y pueden estar en la empresa privada, porque son las personas quienes trasladan eso. Del mismo modo en que hay una mirada sobre Naciones Unidas que le da una resignificación a Naciones Unidas, porque en realidad Naciones Unidas no es una burocracia que actúa en sí misma y por sí misma, sino que es un reflejo del mundo. Naciones Unidas es lo que refleja la relación entre las potencias y entre los países del mundo. Eso es Naciones Unidas. Las impotencias de Naciones Unidas para imponer la paz en conflictos tan destructivos, tan criminales como el que se está desarrollando en la Franja de Gaza, como la guerra que impuso Rusia a Ucrania al invadir su territorio, la incapacidad de la ONU para resolver estos problemas es la incapacidad del mundo para resolver estos problemas. La ONU es un reflejo de la realidad política del mundo. Y lo que resalta más el terraplanismo del negacionismo del presidente y el ideologismo que maneja su visión del mundo y de los países y de la realidad, es que lo haya dicho justo cuando la provincia de Córdoba está ardiendo, cuando en el corazón de la Argentina las sierras están en llamas, ante un Estado ausente, por causas que incluyen la codicia desenfrenada de personas y de empresas por ampliar áreas de cultivo o por crear urbanizaciones para los cuales necesitan aposentarse en territorios que no sean bosques, ¿no?, por el cambio climático. Las llamas en Córdoba dejan a la vista tres cosas que tienen que ver con el negacionismo terraplanista y con el ideologismo que maneja el gobierno nacional. Es la confluencia, los incendios en Córdoba son la confluencia del Estado ausente,
Vemos la impotencia del Estado en prevenir y en actuar y en tener todos los instrumentos para vencer el fuego rápidamente. El Estado ausente, por corrupción en algunos estados, por ideologismo en el Estado nacional gobernado por quienes están en contra de que exista el Estado. La confluencia de ese Estado ausente con la codicia desenfrenada de personas y de empresas que por ampliar áreas de cultivo o por adquirir zonas para hacer urbanizaciones, proyectos inmobiliarios, recurren a las quemas y fundamentalmente por el cambio climático, por estar viviendo sequías demasiado extensas con calores demasiado elevados. Esa confluencia de hechos es lo que puso a Córdoba a arder en llamas. En ese mismo momento, el presidente de la Argentina habló desde el negacionismo y desde la ideología.